pueden ver la presentación. No leak. No leak. No leak. Mejor. Mejor. A ver. Ahí ya pueden ver la presentación. ¿Sí? No. Creo que todavía está cargando. Qué rico. Ok, vamos a empezar. Entonces, creo que ya todos anotaron su nombre para el pase de lista. Ahí una personita me dijo que ya puede ver la diapositiva. ¿Todos pueden verla ya? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, entonces el día de ayer nos habíamos quedado hasta donde es que lo de gasto energético total, de cómo obtener las calorías totales en el día. Vimos el día de ayer lo que es gasto energético basal, hablábamos del ayuno intermitente. Entonces, el ayuno intermitente, pues, contrapone lo que es el gasto energético basal, entonces por eso está aún en estudio, ¿no? Entonces, les dije que se ubicaran en qué rango de actividad física ustedes se encuentran. Entonces, aquí tenemos los parámetros: sedentario del 10 al 20%, moderada del 20 al 30% y fuerte hasta el 60%, ¿no? Entonces, aquí tenemos las actividades. Cuándo decir que es una actividad ligera, moderada. Entonces, pues ligera podemos tomar en ese rango, ¿no? Del 10 hasta el 20%. Son personas, como dice aquí, que pasan varias horas al día en actividades sedentarias, que no practican ningún deporte, que todos utilizan vehículos o bien elevadores para movilizarse. Entonces, pasan mucho tiempo detrás de una pantalla. Son todas las actividades que
sedentarias, ¿no? Como es coser, estudiar, conducir, escribir a máquina o empleos de oficina. Entonces, estas personas vamos a darle de hasta un 20%. Moderada, pues ya es caminar por lo menos 5 kilómetros por hora, realizar trabajos pues un poquito más activos en casa y sobre todo hacer actividades en las que se manejan objetos de forma moderada, más de 30 minutos de actividad moderada, ¿ok? Entonces, esto es las actividades de manera semanal. Y pues las altas son actividades de alto rendimiento. Aquí podemos manejar entre un 40 hasta un 60%. Como recomendación, se puede iniciar con el mínimo para ir aumentando poco a poco. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejemplos de acuerdo al resultado de cada uno de ustedes, ¿ok? Quiero que me digan ¿ustedes han escuchado hablar acerca de la calorimetría directa e indirecta? ¿Alguien me puede decir qué opina o qué sabe acerca de ese tema? No, yo no lo conozco. Recuerden que Carlos va poniendo participaciones, ¿sale? Ayer creo que dos personas pagaron, eso lo tomamos como participación de clases, aunque quizá y no sepan bien el concepto, pero pues si saben o tienen alguna idea de lo que es, pues eso también se puede contar como participación, ¿ok? Entonces, me comentan que no tienen conocimiento acerca de lo que es, ¿verdad? No lo había escuchado. Entonces, para calcular el gasto energético total, necesitamos, se emplearon estas fórmulas, que es la de Harris, la de FAO, la fórmula empírica, la fórmula de Broca, algunas y más fórmulas, ¿no? Hay muchísimas fórmulas para determinar el gasto energético total de un individuo, pero también existe la calorimetría directa e indirecta. Entonces, estos dos tipos de medición de calorías es más que nada, se utilizan, pero para investigaciones o personas que tienen el equipo necesario, porque son equipos sofisticados de alto costo. Entonces, por eso se crean estas fórmulas, ¿no? Para hacer esto más práctico, económico y de fácil acceso. Entonces, las medidas de gasto energético, cuando hablamos de calorimetría, estamos hablando de los componentes del gasto energético, ¿no? Del metabolismo basal o el gasto que requiere la actividad física u otro proceso corporal. Entonces, para que nosotros sepamos el porcentaje, el efecto térmico de los alimentos, que es cómo se metabolizan los alimentos, pues se requiere cierta energía, ¿no? Nuestro cuerpo también, hablábamos ayer, que de manera involuntaria, por actividades involuntarias, también requiere energía, gasta energía, que esa energía requiere pues que se recupere por medio de la alimentación. Entonces, la calorimetría directa mide eso, mide el gasto energético total, que puede determinarse mediante la cantidad de calor producido por el organismo. Entonces, y se lleva a cabo en cámaras herméticas, con paredes aislantes, donde se confina al paciente y se registra el calor almacenado y el perdido por radiación. Esto se puede hacer en un estado de reposo o en cualquier actividad que el paciente realice. Nada más que esta medición es compleja, pues precisa mínimo de 6 horas para estabilizar el sistema y debe integrar las pérdidas de calor durante 2 horas. Entonces, de esta manera podemos saber las calorías que está consumiendo el cuerpo en una etapa de reposo o bien en una activación física. Pero pues tenemos que tener el equipo necesario para determinar lo que se está perdiendo y cuál va a ser el consumo. Aquí tenemos un ejemplo de ello.
Cuando hablamos de calorimetría indirecta, nos estamos refiriendo a la cantidad que produce la oxidación de un nutriente, la cantidad de calor, ¿no? Esto aquí nos dice que es proporcional el oxígeno consumido a las calorías, al metabolismo de acuerdo a la digestión. Entonces, depende mucho de esta calorimetría se utiliza por medio de un equipo que se llama, aquí creo que más adelante está, pero más que nada es para determinar cuántas calorías, pero por medio del oxígeno. De acuerdo al oxígeno ingerido, es la cantidad de nutrientes, el porcentaje de nutrientes que va a metabolizarse, y es lo mismo también a la cantidad de dióxido de carbono que se va a liberar. Pero para sustituir estos dos tipos de calor, que es la directa y la indirecta, podemos sustituirlo por medio de las fórmulas, que aquí tenemos las principales que nosotros vamos a utilizar. Para ahorita, para la historia clínica personal, vamos a utilizar la de Harris y la OMS. Para la historia clínica de padecimientos gástricos y padecimientos crónicos, podemos utilizar la empírica, la que también ya hemos visto. Esta va a ser la siguiente fórmula. Ustedes ya tienen un formulario para peso ideal, pero que es la de 40 y 45. Pero también vamos a utilizar que es el peso recomendable o el peso saludable. Esta es otra fórmula, donde aquí vamos a utilizar la estatura. Es en metros por 23, de acuerdo si es hombre o mujer. Aquí tenemos, vayan anotando por favor esta fórmula porque es la que vamos a trabajar al final. Y tenemos la de peso saludable mínimo y máximo. Es la de hombres también y la de mujeres. Pero esta es más que nada, recuerdan que también les mencionaba que podemos utilizar el peso ajustado. Les di una fórmula para obtener peso ajustado, que el peso ajustado era 5 kilos más, kilos menos que puede quedarse el paciente para no tener enfermedades crónicas. No sé si recuerdan. También podemos sustituirlo por esta fórmula que sería el peso mínimo o peso máximo. ¿Ok? Esto es más que nada, se emplea para pacientes con obesidad mórbida, que no podemos dejarlos en un peso ideal, o para adultos mayores que están vulnerables a una desnutrición. Entonces, en ellos se prefiere que el paciente no se quede con un peso ideal, sino con un peso saludable o bien un peso ajustado. Ok, entonces las fórmulas, la de Harris-Benedict sería esta. Es la de, tenemos para hombres y para mujeres. Gasto energético basal es igual a las kilocalorías al día. A esto le vamos a agregar el efecto térmico de los alimentos y le vamos a agregar la activación física. Entonces, aquí está la fórmula, nada más es cuestión de sustituirla. Peso en kilogramos. Aquí este peso va a depender del índice de masa corporal de mi paciente. Si está en estado nutricional normal, voy a agregar el peso real o el peso actual. Si mi paciente está en una desnutrición, voy a agregar tambores. Para esos micrófonos jóvenes. Bueno, entonces, si el paciente está en desnutrición, le voy a agregar su peso ideal o bien su peso real, dependiendo la tolerancia alimentaria. Y si está en obesidad, pues voy a agregar el peso ideal, o bien también hay otra literatura que dice que le vamos a restar 500 kilocalorías. Si es un paciente con obesidad, si le vamos a agregar el peso real que tiene, tenemos que restarle 500 kilocalorías. Y si lo vamos a manejar con peso ideal, ya no se resta, se queda así la fórmula. ¿Ok? Les ves en centímetro y en la edad en años.
A esto entonces le tengo que agregar la activación física y el efecto de los alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a realizar la fórmula. Dice peso 54 kilos, estatura 1,60. Su activación física es de un 20%. Entonces, aquí nos pide que vamos a obtener con las fórmulas de Harris-Benedict o bien FAOMS su gasto energético total. Por este ejercicio lo voy a explicar y hay otro ejercicio que ustedes van a hacer allá en su libreta, ahí en casita. Vamos a ver, entonces, esta es la de Harris-Benedict. Estas vamos a sustituir, que sería 9.56 por peso en kilogramo. En este caso, aquí pusimos el peso de 54 kilos, porque de acuerdo a su índice de masa corporal, ¿cómo está el paciente? ¿Cuál sería su IMC de este paciente? ¿Me ayudan ahí, por favor? $20.93. Ok, entonces como tenemos un IMC normal, con una normalidad, podemos tomar el peso real, que en este caso serían 54 kilos. Ok, hacemos la sustitución de la fórmula y nos va a dar un total de 1.303.54. Ok, a esto entonces, a este gasto energético basal, le voy a agregar el 10% de efecto térmico de los alimentos. Entonces, multiplico 1.303.54 por 0.10 y me va a dar un total de 130.35. A esto también tengo que agregarle la activación física, que es un 20%, y de igual manera multiplico el gasto energético basal, que sería 1.303 por 0.20 y me va a dar 260. Al final, sumo el gasto energético basal, el ETA y la activación física para que me dé el gasto energético total. ¿Ok? En este caso, vamos a cerrar múltiplos de 50. Entonces, aquí, como me da 1.694.59, lo puedo dejar en 1.700 calorías. ¿Ok? Entonces, esto porque es un paciente sano, ¿no? No tiene hasta ahorita ninguna condición fisiológica, no está en etapa de embarazo ni de lactancia, ni está en una desnutrición. Si eso llegara a ser, si fuera una embarazada, recuerden que a esto le tengo que agregar las calorías necesarias. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer la sustitución. Esta es la fórmula de la FAO. Igual viene para hombres, para mujeres, si pueden observar es más cortita. Nada más me pide el peso del paciente, no me pide más datos, también la puedo utilizar. Y a esto únicamente le voy a agregar la activación física, ya no le agregamos efecto térmico de los alimentos. Ajá. Bueno, no le di grabar, le voy a dar grabar. Ok, bueno, comentaba que estas fórmulas es para obtener el gasto energético total del paciente, para saber cuál es el requerimiento, ingesta diaria requerida del día. Es para eso estas fórmulas. De aquí vamos a obtener las calorías del día. Recuerden que anteriormente habíamos hecho un ejemplo con fórmulas empíricas, que era de 20 a 25, de 30 a 35 y de 20 a 25, creo 30 a 35, y de 25 a 30 es lo mismo.
les repito, podemos utilizar cualquier fórmula. Ahorita en esta segunda unidad, si ustedes hacen su historia clínica personal, vamos a utilizar la de Harris-Benedict y vamos a utilizar la de FAO. Cualquiera de las dos podemos utilizar, ¿ok? Para pacientes crónicos, como hicimos un ejemplo en la primera unidad, que estas calorías sobreestiman de 200 o 300 kilocalorías más que las anteriores, que las empíricas, pero es necesario trabajar todas para que ustedes sepan cómo emplearlas. Si tomamos la fórmula de Harris-Benedict, tenemos que utilizar, aquí nos pide el dato de peso, estatura y edad. A esto le vamos a agregar la activación física y le vamos a agregar el efecto térmico de los alimentos. Lo anterior que ya ahorita expliqué al inicio de la clase, el día de ayer creo. O bien podemos utilizar la de FAO-OMS, que es esta, que aquí únicamente nos va a pedir el peso. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para obtener las calorías totales del día. Lo que requiere el organismo, lo que requiere el paciente, ¿no? Para cubrir las necesidades energéticas diarias. No sé si queda clara la respuesta. Jóvenes. Sí, al menos bien. Bueno, ok. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí, ajá. Claro que sí. A ver, vamos a ir trabajando de una vez. Todos en la libreta, para que le vayamos entendiendo. Todos en la libreta anotamos la fórmula y van a hacer la sustitución de acuerdo a sus datos. ¿Ok? Recuerden que les dije que ya deberían de tener su peso, su estatura. Si pudieran conseguir una cinta también en casa para que trabajen de esta manera. Vamos a trabajar ahorita en clínicas. Pero si por el momento no tienen la cinta clínica, vamos a utilizar el peso. Ya todos saben cuánto pesa. El que no supiera cuánto pesa puede hacer la medición de media brazada para estimar su peso. Y ya para mañana sí necesito que ya tengan todo su peso y su estatura. Y si no, vamos a estimarlo así con la media brazada. Vamos a estimar el peso ideal. Vamos trabajando ahí todos, van sustituyendo la fórmula. ¿Ok? ¿Vamos a usar la de Harris-Benedict? ¿Esa? Sí, ahorita hacemos la de Harris-Benedict. Vamos a hacer las dos. Ahorita la de Harris y después la de la OMS. Pero para saber qué peso vamos a colocar, tienen que hacer primero su índice de masa corporal. Y tienen que ver qué diagnóstico tiene. Tenemos que será 5 minutos para hacerlo. Y ahorita pregunto a 3 personas. Ya me dicen. Y Carlos, tomas participación, por favor. De las 3 personas ahorita que participen. Ahorita escojo a 3 personas y ya me dicen cuál fue su resultado. Sí, maestra. ¿Vale? Sí, gracias. Entonces, recuerden que ya ustedes deben de ir armando su formulario ahí en casita con estas fórmulas. Ya tienen 3, las que son las más utilizadas en la práctica clínica, sobre todo en el primer nivel de atención
Estas son las fórmulas que más se utilizan. ¿Ok? Entonces, las tres fórmulas que es Harris, FAO y empírica nos va a arrojar un resultado que serían las calorías del día. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas. Ya cuando estén en el campo laboral, las pueden utilizar cualquiera de ellas, las que ustedes consideren que son más prácticas o con las que ustedes se familiaricen más, que tienen más habilidad para hacerlas rápido. ¿Okay? Lick, una pregunta. Para la fórmula que son de Harris-Benedict, pero para mujeres, ¿es 655.1 o 65.51? 65.5, así como lo dice aquí la diapositiva. Para hombres es 65.5, para mujeres es 655.1. Ok, entonces sí es 655. Sí. Gracias, Lick. Sí. Dijo que en caso de que saliéramos distinto a nuestro índice de masa corporal, teníamos que utilizar nuestro peso saludable, ¿no? Así es. Ok, gracias, Lee. Miren, con esta fórmula de Harris-Benedict podemos utilizarlo de dos maneras. Si colocamos el peso ideal, con la fórmula que ya les di o la que les estoy presentando ahorita, que es la de peso saludable, ya no vamos a restar kilocalorías. Pero si utilizamos el peso real, sí tenemos que restar las kilocalorías al final. Ahorita lo manejemos con peso ideal. ¿Ok? ¿Sí ya tienen la fórmula para peso saludable o regreso a la diapositiva? ¿La regreso? Sí, claro. ¿Y qué está? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, maestra, dígame. Son estas, ¿no? Las de peso ideal. Las que Sí, vamos la de a utilizar 23. para la fórmula. Sí, 23 y 21.5. Sí, son esas. Sí, perfecto. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál fue tu índice de masa corporal, tu diagnóstico? ¿Qué número? ¿Cuánto te dio? Terminé. Si el índice de masa corporal está dentro de lo normal, recuerden, como punto de partida para cualquier fórmula que ustedes vayan a utilizar, para saber qué peso, el peso tienen que hacer primero su índice de masa corporal y en base a eso vamos a determinar el peso que vamos a utilizar. Que no olviden, antes de utilizar la fórmula, tienen que hacer su índice de masa corporal. Tienen que saber el dato para saber qué peso van a utilizar. Recuerden que existe el peso
ideal, el peso real. Entonces, el peso ajustado. Entonces, para saber qué peso voy a utilizar, tienen que hacer primero el índice de masa corporal. De acuerdo al diagnóstico, pues es el peso que utilizo, porque pues si está en una obesidad, lo que quiere es una pérdida de peso. Si yo le doy las calorías de acuerdo a lo que pesa, pues no estoy trabajando en la pérdida de peso. No estoy disminuyendo las kilocalorías para lograr el objetivo. Si yo le doy, si estoy en una desnutrición y le doy su dieta para peso real, pues también puede que sobreestime las calorías y mi paciente no las consuma todas, pues porque no tiene suficiente apetito, ¿no? Por el proceso de la desnutrición. Entonces tengo que ir aumentando gradualmente. Y si es un paciente que está en un estado nutricional normal, pues puedo utilizar el peso real, porque lo que voy a hacer es nada más modificar su dieta. Lo que voy a establecer, voy a ubicar los macronutrientes de acuerdo a los 3 servicios de alimentos y voy a mantenerlo en su peso. No voy a modificar el peso, nada más voy a modificar los hábitos. Voy a ordenar los macro y micronutrientes que debe de tener en cada servicio de alimentos. Sí, puedes utilizar tu peso real. Sí, a mí me dio 1311.7. De acuerdo a mi IMC, está normal. Está bien. Tomo su peso real. Ajá. Bueno, yo tuve que intercambiar valores porque pues no estoy en mi peso ideal. Entonces tuve que poner mi peso saludable y me salió un total de 1,780 kilocalorías por día. Ah, bien. Ok. A eso le llamamos gasto energético basal. Ok. Hasta ahorita, entonces, ya estamos utilizando el gasto energético basal, que son las calorías que nuestro cuerpo utiliza, es la energía que nuestro cuerpo utiliza para todas las funciones involuntarias y que se tienen que reponer esa energía, ¿ok? Ahora vamos a agregarle el efecto térmico de los alimentos, que ese sí va a ser el 10% para todos. ¿10% para todos? Sí, a ese gasto energético basal lo van a multiplicar por 0.10 y van a anotar el resultado. Si fuera un paciente que estuviera encamado, si fuera un paciente que tenga algún otro padecimiento, podemos modificar ese 10%, ¿no? Si es un paciente que tiene una dieta hiperproteica y es un paciente hospitalizado, cambian, los valores del porcentaje van a cambiar. Está entre el rango entre el 6 y el 10%, pero cuando son pacientes ambulatorios lo podemos dejar con 10%. Ok, ahora a ese gasto energético basal le van a agregar también la activación física. Recuerden que ayer les dije que le tomaran una foto y vieran ustedes en qué rubro se encuentran de activación física. Entonces, de acuerdo a si ustedes consideran que son sedentarios, pues le vamos a dar el 10%, ¿no? Si ustedes consideran que son activos, podemos darle hasta un 25. Voy a poner aquí en el de activación física para que ustedes visualicen.
y vean qué porcentaje van a tomar. Disculpe, Lick, una pregunta. Si ya le sumamos el 10% que se nos recomendaba de actividad, o de qué fueron los primeros 10%. De efecto térmico de los que se va a abreviar como ETA. Ok, eso ya se lo puse, pero esta vez, si por ejemplo, yo considero que soy como que sedentario, se le pone otro 10% de como que nuevo valor, o del primero, o del GEP. No. En este caso de ETA, ya dijimos que va a ser una constante ahorita, es el 10%. Y de activación física, actividad física, le podemos dar, si tú consideras que eres un paciente sedentario, le podemos dar el 10%. ¿Puedes regresar a la foto anterior, Lick? Si es moderada, le damos el 20%. Y si ustedes tienen una actividad rigurosa, más de 2 horas al día, de lunes a como mínimo 5 o 6 días, podemos utilizar el 30%. Recuerden que aquí siempre vamos a ir de menos a más, ¿ok? Vamos a utilizar el 10, el 20 o el 30 como recomendación, porque recuerden que en la primera consulta, pues es la primera consulta, vamos a ver cómo el paciente acepta la dieta. Le tenemos que dar una secuencia, entonces tenemos más tiempo para ir aumentando gradualmente. Entonces, por eso se recomienda empezar con el mínimo e ir aumentando, ¿no? Y ya si en la siguiente consulta mi paciente me dice, ¿sabe qué? Me quedo con hambre, no me satisface lo que consumo. Por eso están los márgenes, ¿no? Le puedo ir aumentando un poquito más, del 20 al 30, no sé, si es un sedentario y ya empezó a hacer una activación física un poquito más ligera, pues puedo darle en la siguiente consulta el 15%, así, después el 20%. Eso ya se va a ir determinando de acuerdo a las consultas con el paciente. Y ya una vez que tienen el gasto energético basal, el efecto térmico de los alimentos y la activación física, hacen la suma de los 3. Ya le. Y ese va a ser su gasto energético total. Alex. Ok, y ya ese gasto energético total, esas son las kilocalorías al día. Recuerden que tenemos que cerrar en múltiplos de 50. ¿Mande? Miren, a veces sobreestima las calorías en la de Harris porque utiliza la estatura. Entonces, también de acuerdo a la estatura, pues es el requerimiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto mides, Luis? Sí, por eso, pues sí, es lo que obtienes. Y no sé cuánto de activación física le agregaste. Moderada. Ok. Creo que preguntaba algo Carlos por ahí. Sí, que ¿cuál es su peso ideal? ¿Cuánto pesas? Bueno, yo mido 1.73 y peso 78.
estoy en sobrepeso con 25.5, apenas pasándome. Por eso tenés que checar eso. Estás un poco más alto, pero es preferente para que tengas un consumo menor de calorías, usar tu peso ideal. A veces, digo, se estima mucho, pero también depende mucho de la actividad física. Vean, si la actividad física es frecuente, pues sí está bien el 30%, que es moderada. ¿Cuántas veces al día realizas actividad física? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces? Bien, está bien. ¿Qué tiempo? Ajá, eso quiere decir que tienes una actividad física moderada, que es en sí un buen aumento en tus calorías. Como en realidad si haces ese ejercicio, pues también las 2.900 calorías. A pesar de que estás en un peso de 76, dices, no, sí, 76, ¿verdad? Sí, por la actividad física es que se te aumenta a 2.900. Eso, sí. También, Luis, mira, no te preocupes, de todas maneras, igual, gracias, Carlos. Igual, a veces, te digo, de acuerdo a la estatura y de acuerdo a la activación física, son las kilocalorías agregadas. Pero a la hora que tú hagas tu distribución, realmente 2.900, 3.000 calorías no es tanto alimento a la hora que tú hagas tu distribución. ¿Okay? Así que los molesto con su micrófono, por favor. Para pacientes que son activos, o sea, tú vas a hacer un análisis de lo que estás consumiendo y verás que no es tanto, pues tenemos bastante un rango amplio de kilocalorías para dar colaciones, para hacer el servicio, la alimentación en 5 servicios. Entonces, ahorita que hagamos la distribución de porciones, te vas a dar cuenta que en realidad no son tantas kilocalorías, ¿ok? Todo es relativo, las fórmulas pues ya están establecidas, ¿no? Todo es relativo a lo que tu cuerpo requiere. Entonces, tienes una estatura alta, tienes una activación física moderada, entonces el cuerpo requiere sustituir todo lo que está consumiendo, ¿no? Todo lo que se está metabolizando. Entonces, ahorita vamos a continuar, no se preocupen, ustedes ahorita van a hacer su dieta, esa es la finalidad, que tengan su peso y se controlen, ¿no? Los que están en sobrepeso, que de aquí a noviembre, que terminamos el semestre, pues por lo menos hayan bajado, ¿qué será? Por lo menos un 5% de su peso. Los que están en normalidad, que se mantengan y que nada más adecúen sus servicios de alimentos, que incluyan las características de la dieta correcta, como ya lo vimos. Y pues los que están en bajo peso, también que normalicen, ¿ok? Esa es la finalidad. También por eso se piden los laboratoriales para ver las concentraciones, que después, o sea, ya que ustedes establecen su propio menú, pues hacerse una autoevaluación, ¿no? De cómo mejoraron tanto en el peso como las concentraciones en sangre, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Así es como vamos a obtener el gasto energético total. Ahora podemos utilizar la fórmula de la FAO, que de igual manera vamos a utilizar los mismos porcentajes de activación física. Lo único que ya no incluimos es el efecto térmico de los alimentos. Bueno, entonces aquí teníamos un ejemplo. Esta es mujer de 35 años. Tenemos su peso, estatura, sabemos que su IMC está en normalidad. Dice que activación física es
tiene un 20%, entonces al hacer la sustitución aquí en la fórmula de Harris Benedict, pues vamos a, nada más incluimos el dato, 54, mide unos 60 en centímetros, tiene 35 años, nos va a dar un total de 1.303. Gasto energético total, 1.700 kilocalorías. Ahora vamos a utilizar la fórmula de FAO. Me gustaría que lo hicieran para que vean cuánto sobreestima cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, de igual manera, aquí nada más me pide el peso. El peso que voy a utilizar también va a depender del índice de masa corporal, en qué rango me encuentro. ¿Ya habíamos hecho este ejercicio o no? Para hacer la comparación. No, Lick. No recuerdo, no, ¿verdad? Bueno. Entonces, también háganlo con esta fórmula para ver qué tal. Lick, ¿el peso es en kilos? ¿Igual? O sea, ¿Sí? pero ese sería nuestro peso real o nuestro peso ideal. Por eso, aquí les comento nuevamente, tienen que hacer su IMC para saber qué peso van a tomar, dependiendo los resultados. Igual como la de Harris. Ah, bueno. Ajá. Y a mí me salió 1206.01. Y en el anterior... bueno, pero a esto agréguenle, Viviana, pero le agregaste la activación física. Ah, no lo he agregado. Bueno, a esto le vamos a agregar la activación. Okay. Igual lo que les dé el resultado por punto 20, por punto 10, por punto 30, no sé en qué ustedes consideren que se ubican, en qué rubro de actividad física. Estas fórmulas regularmente se van actualizando, a veces cada 6 años, así. Entonces, ustedes deben de estar pendientes, no nada más de la actualización de las fórmulas, pero pues son las más utilizadas. Entonces, nada más hay que ver cuáles son las modificaciones y ya. ¿Ok? A también ya se le va a agregar actividad física y... A nada más le vamos a agregar la activación física. Ah, ok. Sálale. Sí, no le vamos a agregar el ETA. Lick, a mí me daba 1530.12 esta y la anterior me daba 1700. 200 kilocalorías más, ¿no? Casi 200. Ajá. Sí, dice en el mío. Sí, mire. Aquí en el número me da 1.443 y en el anterior me dio 1.680. 100. Ajá. Sí, dime. No, dime, Luis. No, nada más la activación física. O sea, a mí me dio 150 calorías de diferencia. Menos. Ajá, menos en esta. Ah, bueno. Lick. Mire, ajá. A mí la primera me dio 1961 y esta 1753. ¿Sobreestimó las calorías en la de FAO? No, esta me dio 1753. ¿Y en la de Harris? 1961. Ah, bueno, sí. Miren, por eso es válida cualquiera de las dos utilizar, ¿ok? Nada más que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a
a la práctica, pues siempre la de Harris se va a utilizar más para pacientes con desnutrición. Para pacientes con obesidad se va a preferir utilizar la de FAO o bien la empírica, porque nos aportan menos kilocalorías. ¿Okay? Para niños que están en etapa de crecimiento, adolescentes, podemos utilizar la de Harris. Para adultos, pacientes crónicos o bien adultos jóvenes que están en sobrepeso, síndrome metabólico, vamos a utilizar la de FAO o la empírica. ¿Ok? Entonces, pero cualquiera de ellas podemos utilizarlas también. No hay como que un autor que diga que esto debe de ser así, ¿no? Sino yo les digo como sugerencia que de acuerdo a la experiencia, esas son las que se deben de emplear más en pacientes hospitalizados o bien en pacientes con desnutrición. Bueno, entonces ya vimos la comparación de estas fórmulas y ahora vamos aquí tenemos otro ejemplo, de acuerdo a los datos anteriores con el paciente femenino que decíamos, que es de 54.298 kilocalorías. Le vamos a agregar a esto el 20% de activación física, que nos va a dar 259.76. Y al final vamos a obtener el gasto energético total, que va a ser 1.558 calorías al día. Pero como recuerden que podemos cerrar en múltiplos de 50, pues va a quedar en 1.500. ¿Por qué debemos de preferencia cerrar los múltiplos? Para que a la hora que hagamos la distribución de macronutrientes, pues sea más práctico y no tengamos tantas decimales. ¿Okay? Para hacer la distribución en gramos de los alimentos. Entonces, por eso se recomienda mejor cerrarla en múltiplos de 50. Ok, hasta aquí entonces ya queda claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver la distribución, que la recomendación de acuerdo a cómo vamos a distribuir estas kilocalorías totales. Recuerdan que ya habíamos hablado de esto, que dijimos que de carbohidratos vamos a dar de un 55 a un 60%, del cual no más del 10% va a ser de azúcares simples. Dijimos que va a ser de un 10 al 15% de proteínas, aportando el 70% de alto valor biológico y el 30% de proteínas incompletas, ¿ok? Para obtener un 100% al día. Y en cuanto a los lípidos, podemos dar de un 20 a un 25%, y de ácidos grasos moderados hasta un 15, poliinsaturados hasta un 10 y saturados de un 7 a 8%. Entonces, aquí el total de esta distribución me debe de dar un 100%. Si yo no adecuo el 100%, no estoy dando una dieta equilibrada, ¿ok? Entonces debo de ajustar. Un ejemplo, aquí en la historia clínica personal vamos a utilizar el 60% de carbohidratos, el 15% de proteínas y el 25% de lípidos para obtener un 100% en el día. ¿Okay? Recuerden que el margen de error es más menos 5 desviación estándar, o sea, más menos 5 gramos al día. En cuanto a carbohidratos, proteínas y lípidos. Y en cuanto a calorías totales, tenemos un margen de error de más menos 10%. ¿Okay? Esto lo vamos a ver ahorita que veamos el porcentaje de adecuación de cada uno de ellos. Y aquí tenemos un ejemplo de la distribución de acuerdo a las kilocalorías totales. En este caso, 1.550 kilocalorías, que fue el resultado del ejemplo de aquí, del ejemplo de la FAO, que nos arrojó la FAO. Entonces, vamos a hacer ya la distribución
tomando como referencia 60% de carbohidratos. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de 3. ¿Ok? De la siguiente manera. Multiplico 1550 kilocalorías por 0.60 y me va a dar 930. Esto lo voy a dividir entre 4. El 4 y el 9 siempre van a ser constantes. Esto no va a variar, porque acuérdense que 1 gramo de carbohidratos nos va a aportar 4 kilocalorías. 1 gramo de proteínas, de igual manera 4 kilocalorías, y 1 gramo de lípidos nos va a aportar 9. Entonces, esto nunca va a cambiar. Lo único que sí va a ser una variable va a ser el gasto energético total y va a ser también los porcentajes de macronutrientes. Porque si es un paciente crónico, tengo que darle 55%. Si es un paciente con desnutrición, tengo que darle igual y no manejarlo por porcentajes aquí, sino por gramos. Y en cuanto a los lípidos, pues siempre va a ser este rango, ¿no? De 25 a 30%. Entonces, lo que no va a cambiar van a ser el total de kilocalorías. Entonces aquí ya hago la sustitución, la regla de 3, y me va a dar un total de 233 gramos. De estos 233 obtengo el 10% que multiplico por 0.10 y me va a dar 23.3. Y de esta misma manera voy a ir haciendo cada uno de ellos, el de proteínas y el de lípidos. No se preocupen, esto lo vamos a hacer mañana en la historia clínica, que para eso tenemos las 2 horas también. ¿Okay? Entonces, así es como hacemos la distribución. Y una vez que obtengamos el total de gramos, por ejemplo, aquí carbohidratos dice que son 233 al día. Como nosotros lo vamos a manejar de manera general, entonces no me puedo pasar ni me pueden faltar 5 gramos después de 233. ¿Ok? Si lo hiciéramos por cada servicio, que en este caso ahorita, pero lo ideal también es que se haga por cada servicio de alimentos, o sea que yo a mi paciente ya le dé la dieta, lo que va a desayunar, lo que va a comer y lo que va a cenar. Si eso fuera así, entonces 233 lo tengo que dividir entre 3 y es lo que le voy a dar en cada servicio de alimentos. ¿Ok? Y cuando divido entre 3, el rango de error va a ser más menos 2 gramos por servicio de alimentos. Como que es un poquito más, más estricta la alimentación, pero se puede hacer así también. En este caso, en la historia clínica personal, la vamos a hacer de manera general. O sea, los 233 gramos se los vamos a dar en todo el día. ¿Ya? Puede ser que cargue un poquito más el desayuno o cargue un poquito más la comida. La idea es que se consuma esa cantidad en todo el día. ¿Ok? Puedo hacerlo de las dos maneras, por servicio de alimentos y de manera general para todo el día. Entonces, así es como vamos a hacer la distribución de los macronutrientes, pero para hacer esta distribución de macronutrientes tengo que conocer el sistema de equivalentes, tengo que conocer las porciones por equivalentes que me va a brindar cada grupo de alimentos. Entonces, por eso es muy importante, ahorita vamos a hablar acerca de las porciones, que pues es el plato del bien comer, ¿no? Esto no nada más son imágenes ilustrativas, no es de que voy a tomar un grupo de cada alimento, sí, pero de acuerdo a una proporción calculada, ¿ok? De acuerdo a lo que debe de consumir, no de manera general. Entonces, para que tengamos en la dieta diaria las características de dieta correcta, que repito nuevamente, debe de ser completa, suficiente, equilibrada, variada, inocua, adecuada, pues tengo que conocer el sistema de equivalentes, ¿no? ¿Alguien quiere ayudarme a leer qué es el sistema de equivalentes, por favor? Chile.
El sistema de equivalentes es un método útil para el diseño de planes de alimentación normales, modificados y personalizados. Clasifica, agrupa los alimentos por su aporte nutrimental, cualitativo y cuantitativo, indicando el tamaño de porción por cada alimento que en promedio tiene un contenido de nutrimentos similar. Muchas gracias, Eduardo. Pues eso es más que nada el sistema de equivalentes. Aquí vamos a ver entonces, dice que equivalente es aquella porción o ración de un alimento cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en calidad y en cantidad. Entonces, esto le permite intercambiar entre sí un alimento por otro. Anteriormente, todavía se hacía la dieta por gramos, ¿no? En gramos. Pero por la complejidad y el tiempo, se decidió a cambiar la dieta a equivalentes, ¿no? También por la facilidad del paciente, ¿no? Entonces, por eso se sugiere cambiar a equivalentes, que se hizo más práctica. Ahí es donde se determina que los equivalentes no se pueden fraccionar en cuartos, sino únicamente en enteros o medios. Entonces, dice aquí el sistema de equivalentes que yo puedo utilizar o puedo sustituir cualquier alimento siempre y cuando sea del mismo grupo. Me va a aportar la misma porción de energía, de gramos de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Dependiendo del alimento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice que hay una manzana y una pera. Dice, los alimentos están calculados en base a el peso neto de los alimentos, que es decir, no tienen cáscara, semillas y huesos sin espinas, y el peso de los alimentos ya cocidos. Entonces, hay alimentos también que tenemos que preferir los crudos, ¿verdad? Para aprovechar todo lo que nos va a aportar. Recuerden que cuando un alimento ya entra en un proceso de cocción, pues se va a desnaturalizar y va a perder ciertas propiedades. Pero no siempre es así. O sea, hay alimentos que sí se deben de comer crudos y hay alimentos pues, que se tienen que comer cocidos, ¿no? Por el tipo de fibra también, dependiendo qué alimento vamos a escoger. Entonces, aquí tenemos las medidas. Dice aquí cálculo de raciones por medidas caseras. Entonces, esto es muy útil para la orientación alimentaria porque de esta manera, pues en casita, el paciente pues tiene todos estos utensilios y es más práctico para él, tanto para el personal de salud como para el paciente. Entonces aquí estamos hablando de que una taza se está refiriendo a una taza en promedio de 240 mililitros. Una copa de vino de 40 a 50, una cucharada. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las porciones en cuanto a las cucharadas. Dice que un equivalente de azúcar y un equivalente de grasa se mide por cucharadas. Un equivalente de azúcar dice que son 2 cucharaditas y un equivalente de grasa dice que es una cucharada sopera. Entonces, en este caso dice aquí que una cucharada sopera me va a aportar 15 gramos o aquí dice 15 mililitros, es lo mismo. O bien una cucharadita me va a aportar 5 mililitros o 5 gramos. Entonces, estamos hablando que una cucharada tiene 3 cucharaditas, ¿no? O sea, cucharaditas cafeteras. Cuando hablamos de piezas, vamos a manejar el grande, mediano y chico. Por rebanada, de acuerdo a la cantidad que nos aporta. Por ejemplo, un equivalente de jamón son 2 rebanadas. Un equivalente de pan Bimbo es una rebanada. ¿Ok? Entonces, es de acuerdo al sistema de equivalentes, como lo vamos a calcular. Recuerden que ayer les dije que hicieran su recordatorio de 24 horas. No sé si alguien avanzó acerca de eso, de hacer el recordatorio de 24 horas. Bueno, aquí entonces
Estas son las porciones que vamos a utilizar. Recuerden también que podemos, anteriormente les presenté otra diapositiva donde podemos utilizar la palma de mano, una palma de mano, media palma de mano, un pulgar, 3 dedos, ¿qué más? Un puño de un adulto, un puño de un niño. Entonces, de esa manera también podemos cuantificar los equivalentes o bien por medidas caseras. Aquí entonces vamos a tener un cuadro, el Sistema Mexicano de Equivalentes, que es la tabla número 2, de acuerdo a lo que ya les compartió Carlos. Nada más que aquí está resumida. Aquí nada más estamos utilizando la leche, estamos utilizando la descremada. Si ustedes ven en el sistema de equivalentes, aparece la descremada entera y leche con azúcar. Entonces nosotros aquí vamos a utilizar ahorita la descremada porque pues consideramos que esos son los alimentos más consumidos, ¿ok? Las leguminosas, igual solo hay un grupo de alimentos que son las leguminosas, no tiene subgrupos. Carne, queso y huevo, aquí también se está simplificando. Si ustedes observan su sistema de equivalentes, ahí marca alto, bajo y moderado aporte de grasa. En este caso nosotros aquí estamos resumiendo la carne, queso y huevo en el subgrupo de moderados. ¿Ok? Aquí porque cambia en cuanto a las cantidades en los gramos de proteínas y lípidos. Cereales y tubérculos en el sistema de equivalentes lo indica como con grasa y sin grasa. En este caso nosotros vamos a utilizar el que es sin grasa. No vayan a utilizar el otro porque va a sobreestimar la cantidad en energía y en carbohidratos. Frutas no tienen subgrupos. Verduras tampoco hay subgrupos. Azúcares sí, es azúcares con grasa y sin grasa. Vamos a utilizar el azúcar sin grasa. Y grasas y aceites vamos a utilizar el subgrupo sin proteína, porque está con proteína también. Pero vamos a utilizar el que es sin proteína, que regularmente son los aceites que se utilizan para cocinar o bien para utilizarlos como aderezos para las ensaladas, ¿no? También revisen ustedes el sistema de equivalentes. Hay una lista amplia de todos los alimentos que se encuentran dentro de este subgrupo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver los equivalentes de las frutas y las verduras. Entonces, las frutas nos van a aportar 60 kilocalorías, no contienen proteínas ni lípidos, pero sí contienen hidratos de carbono, y quiere decir que una fruta nos va a aportar 15 gramos de carbohidratos. ¿Ok? Verduras, las verduras nos van a aportar 25 kilocalorías totales y 4 gramos de hidratos de carbono. Entonces, por eso también, cuando es un paciente con sobrepeso, vamos a preferir darle colaciones de verduras, pues porque también son hipocalóricas y también contienen menos hidratos de carbono. Recuerden que también si es un paciente sedentario, pues todo lo que consuma, ¿no? Todos los carbohidratos que consuman y que no utilice se van a almacenar como tejido adiposo. Entonces, por eso vamos a preferir alimentos hipocalóricos. Las frutas, pues son alimentos energéticos, pero que también si mi paciente es sedentario, puede ser que esto en lugar de que baje de peso, se va a almacenar. Todo el azúcar de la fruta se puede almacenar y se va a convertir en grasa. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos cómo vamos a sustituir esta parte, que sería una manzana equivale a 2 guayabas, medio plátano, 3 ciruelas, media pera, una taza de fresas, una taza de papayas. No quiere decir que porque un equivalente de manzana sea una pieza, va a ser una pieza de todas las frutas, ¿no? Entonces, cada uno de ellas, esto, por ejemplo, 2 guayabas es un equivalente. Dependiendo del alimento, va a ser el equivalente. Una porción o una ración. Una taza de brócoli o de cualquier otra verdura va a sustituir lo que son 2 tazas de acelga, una taza de jitomate, 3 tazas de lechuga. También les comentaba
que si es un paciente que tiene suficiente apetito, podemos, y que no hay problemas de colitis ni gastritis, entonces podemos darle lechuga como un equivalente, que son 3 tazas, es muchísima, yo considero que con esto queda satisfecho. Puedo agregarle también pepino, entonces esto me va a aportar las mismas kilocalorías, ¿ok? Cuando hablamos de cereales, regularmente los cereales, pues lo que más se consume en casa son las tortillas, ¿no? Las tortillas, el pan Bimbo, el bolillo. ¿Qué más consideran ustedes que se consume más en casa? Las tortillinas, ¿verdad? Entonces, el pan dulce, ¿verdad? Bueno, el pan dulce, ya mencionábamos la clase pasada que un equivalente de pan dulce es 1/4 de pieza, ¿ya? Entonces dice aquí que los cereales, recuerdan que les dije que tiene 2 subgrupos, que sería cereales con grasa y sin grasa. El pan dulce se encuentra dentro de cereales con grasa. Y dice que no sé si tiene ahí alguien a la mano su sistema de equivalentes, que me diga cuántas kilocalorías nos aportan los cereales sin grasa, con grasa. ¿Alguien me apoya, por favor? ¿Cuántas calorías quiere? Con grasa. De energía da 115, de proteína da 2 gramos, de lípidos da 5, de hidratos de carbono 15. No, de cereales con grasa. Sí, da 115 de energía. 115. Sí, 115. Son 70, ¿no? Sí. El de sin grasa son 70, ¿no? Sí. Así como dice aquí. Bueno, entonces el pan dulce se ubica, gracias Carlos, el pan dulce se va a ubicar dentro de los cereales con grasa. Dice que nos aporta un equivalente de ese alimento, nos va a aportar 115 kilocalorías. Entonces, si el pan dulce, vamos a poner de ejemplo una concha, ¿no? Esa concha la vamos a partir en 4, o sea, 1/4 parte de esa concha, nos va a aportar 115 kilocalorías. Entonces, si yo me como el pan completo, multipliquen 115 por 4. ¿Cuánto me da? $460. 460. Bueno, entonces por eso les digo que debemos de ser muy cuidadosos en las porciones de azúcares y de grasas, ¿ok? Bueno, entonces regularmente pues el pan lo vamos a tomar con café, ¿no? Y al café le vamos a agregar azúcar. Entonces dice que un equivalente de azúcar son 2 cucharaditas cafeteras. Entonces, esas 2 cucharaditas cafeteras me van a aportar 45 kilocalorías. Váyanse ustedes ahí a azúcares sin grasa y vemos cuánto nos aporta de energía los azúcares sin grasa. 40, ¿no? O 45. 40. Ok. Entonces, imaginariamente ustedes calculen cuánto de azúcar le ponen al café y digamos que le ponen 4 cucharaditas cafeteras, ¿no? Regularmente a veces le ponemos 2 soperas, que es un total de 4 cafeteras. Entonces, multiplicamos 40 por 2 y nos va a dar 80, más las 460 del pan. ¿Cuánto nos da en total? 540. 540 de kilocalorías totales, nada más del pan y del café, ¿no? Aparte, si cenamos, aparte la cena, porque regularmente tenemos ese mal hábito de que muchas familias de que toman aparte su café con pan, ¿no? Entonces, tenemos que ir sumando, no sé a quiénes les haya dado 1500 kilocalorías, entonces esas 1500 las tenemos que dividir entre 3 para dar el servicio en cada horario. Entonces,
Nada más con estar comiendo un pan y una taza de café con azúcar, ya estamos consumiendo las calorías de la cena. Ok, entonces si yo sustituyo este pan y mejor doy otro alimento, pues igual y puedo tener hasta 500 kilocalorías y puedo incluir proteína, carbohidratos complejos que serían las verduras y ya con esto tengo el requerimiento del día. Sustituyo esos alimentos por alimentos saludables y que me van a dar saciedad, porque el pan, el azúcar son alimentos con alto contenido energético y que no de absorción rápida y que no me van a dar una saciedad, ¿ok? Entonces, eso mejor lo voy a tratar de eliminar de mi dieta, o el consumo sea muy moderado. Bueno, entonces aquí tenemos los cereales, que dentro de cereales, el arroz, el pan tostado, las galletas Marías, la papa también. La papa es, aquí lo maneja como una papa pequeña o si no, media pieza, ¿no? Dependiendo del tamaño. Entonces, para no sobreestimar las calorías, necesito hacer un ajuste de estos alimentos. En cereales puedo utilizar, si mi paciente consume tortillas, pues le puedo dar una tortilla. Si quiere comer arroz, le puedo dar arroz, le puedo dar sus galletas Marías si es el desayuno, pero todo en proporciones. Un ejemplo, si mi paciente nada más tiene permitido consumir 3 equivalentes de cereales en el día, entonces, pero me dice mi paciente, yo quiero comer galletas, yo quiero comer un pan tostado y también quiero comer tortillas, ¿no? Entonces, le puedo dar uno de cada grupo, un alimento de cada uno de ellos, no saliéndome de las calorías totales, no saliéndome del porcentaje del día, ¿ok? De la recomendación. Entonces, por eso tomamos los cereales sin grasa, porque contienen menos kilocalorías. Los con grasa, pues no tratamos de no prescribirlos en la dieta. Y las leguminosas, que nos aportan 120 kilocalorías totales, 8 gramos de proteínas y 1 gramo de lípidos, ¿no? También nos aportan suficientes hidratos de carbono. Entonces, vamos a manejarlos por tazas o por medias tazas, pero un equivalente es media taza. Entonces, si son frijoles o lentejas, los vamos a preferir cocidos de manera natural para no agregarle grasa y aprovechar la fibra de este alimento, aprovechar las concentraciones de hierro que nos van a aportar. Entonces, los vamos a preferir al natural, ¿no? Cocidos al natural. Sí nos aportan suficiente energía. Por eso las leguminosas regularmente se van a prescribir más en pacientes que requieren una dieta hiperproteica. Puedo dar leguminosas y también puedo dar carnes, ¿no? Por el contenido alto en energía y pues también nos aportan 8 gramos de proteína. Ok. Alimentos de origen animal. Aquí ustedes también en el sistema de equivalentes van a encontrar diferentes gramos de acuerdo al alimento, pero el que vamos a tomar como punto de partida va a ser 75 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos, ¿ok? Esto puede ser, por ejemplo, aquí 2 rebanadas de jamón, que es un equivalente. Una rebanada sería medio equivalente, pues equivale a un huevo, o bien 2 claras de huevo, 40 gramos de queso panela, 35 gramos de bistec, 5 camarones, 1/5 de lata de atún, o bien de 31 gramos. ¿Cómo puedo yo interpretar estas porciones en medidas caseras? Pues ya dijimos que el bistec, aquí en este caso dice que son 35 gramos, o también puedo utilizar media palma de mano de este bistec, que relativamente son 35 gramos. De mano del tamaño de su mano, de la persona, del paciente. Eso es la cantidad que va a consumir.
40 gramos de queso panela, regularmente también dice que son 3 dedos, de largo y ancho de los 3 dedos. Un huevo, pues es una pieza, ¿no? O bien 2 claras. Las claras también para aprovechar, para no desperdiciar la yema del huevo, podemos comprar únicamente las claras, que también las venden en el súper. Ya las venden en polvo. O bien podemos utilizar el huevo entero dependiendo las condiciones patológicas del paciente. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los alimentos de origen animal que se encuentran dentro del moderado aporte de grasa. Ok. Leche, igual, la leche dice que nos aporta 110 kilocalorías, nos aporta 9 gramos de proteína. Entonces, cuando en la dieta podemos sustituir la leche por una porción de carne. Un ejemplo, para hacer el menú variado en todo el día, en toda la semana, perdón, podemos dar un día, podemos dar proteínas de origen animal, al siguiente día podemos dar leche, estamos también cubriendo esas necesidades de alto valor biológico, entonces, para hacer un poquito más variada la dieta. ¿Ok? Y la leche la podemos sustituir por una 3/4 de taza de yogur, una taza de leche de soya o 4 cucharadas de leche en polvo. Y también hay otros ejemplos que se encuentran dentro de este grupo, lo dice en el sistema de equivalentes. Pero en este caso, como les mencionaba que no podemos utilizar 1/4, a veces en la consulta al paciente se le complica decir, bueno, ¿cuánto es 3/4 de taza, no? Entonces ahí podemos sugerir media taza o una taza entera. ¿Ok? Cuando es 3/4. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? Sí, Lili. Ahora vamos entonces con aceites. Y les decía que una cucharadita de aceite equivale a 6 piezas de aceituna, o bien puede ser una cucharada de crema, aguacate, 1/3 de pieza. En este caso sí, el aguacate lo vamos a partir de 4 y una porción de esa fracción es lo que va a ser un equivalente. Una rebanada de tocino, 1,5 cucharadas de mantequilla, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de ellos y nos va a aportar 40 calorías, cucharadita. Azúcares dice que son 2 cucharaditas de azúcar, ¿no? Que también estas 2 cucharaditas de azúcar, pues va a aportar, es lo que es un Yakult, 1/3 de taza de refresco jugo, 1/3 de taza de gelatina, que puede ser media taza, 2 cucharadas de salsa cápsula, 2 cucharaditas de miel, 2,5 cucharadas de mermelada, ¿no? Pero lo que vamos a contabilizar también, en este caso, cuando queremos saber cuál es el total de azúcar de una bebida que estamos consumiendo, no sé, puede ser de un refresco, de un jugo, entonces para que ya están preparados, para eso también tenemos que ser cuidadosos en leer la etiqueta nutricional, ¿no? Entonces, ahí nos dice cuántas cucharadas de azúcar nos va a aportar esa bebida. Entonces, mencionamos el ejemplo anterior, que la Coca-Cola nos va a aportar, en promedio, son 12 cucharadas de azúcar en esa bebida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 40. ¿Okay? Dice que son 12 cucharaditas de azúcar que nos aporta, entonces multipliquen 12 por 40, a ver cuánto nos va a dar. ¿Me ayudan, por favor? $480. Gracias. Entonces, si nosotros decidimos tomar una coca, ajá. ¿Por qué por 12? Si ahí dice 10 gramos, o bueno, no sé cómo se toma en cuanto a las calorías nada más, o a los carbohidratos también. No, ahorita estamos hablando nada más de la energía total, lo que nos aporta esas 12 cucharadas por 40, porque dice que 2 cucharaditas equivalen a ¿cuánto?
a 40, ¿no? A 40 kilocalorías. Entonces, hacemos la sustitución de la cantidad de azúcares que contiene la Coca-Cola, un ejemplo, y esas son la energía total que nos va a aportar. Sí, gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a ver los alimentos libres de energía que podemos agregar en la dieta y que no va a modificar el porcentaje, ¿no? En este caso tenemos el Splenda, los ingredientes que es los ingredientes que tenemos aquí, creo que se alcanza a ver muy poquito, pero eso pues no se contabiliza porque son mínimas cantidades que se utilizan, entonces no va a alterar, ¿ok? Todo lo que son las especies, las hierbas de olor, los condimentos, ¿qué más? Las hierbas que se utilizan para darle aroma, textura y sabor al alimento. Siempre y cuando el paciente sea un paciente sano. Porque si es un paciente con alguna enfermedad crónica, ahí sí ya tenemos que cuidar el consumo de las especies, sobre todo de los que ya vienen preparados, porque concentrados con ciertas sustancias químicas, porque pues eso también hay ingredientes, hay especies que son altos en sodio, como es la salsa cápsula, como es el norsuiza, el nortomate, entonces eso no podemos agregar en la dieta. Un ejemplo, para un paciente hipertenso no se puede utilizar, para un paciente renal tampoco, entonces hay ciertas especies que vamos a quitar de la dieta, ¿ok? Pero ahorita como estamos hablando de la dieta para un paciente sano, pues sí las podemos incluir. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el sistema de equivalentes, de ya cómo va a quedar nuestra distribución por raciones, ¿no? Un ejemplo, aquí tenemos, este es el mismo cuadrito anterior que les presenté, pero aquí ya está con un ejemplo de un de lo esperado, ¿no? ¿Cuántos gramos se esperaban de carbohidratos de acuerdo a la de Harry, al ejemplo de la FAO? Voy a regresar, ¿no? Aquí está. Dice que son 233 gramos de carbohidratos, 58 gramos de proteínas y 43 gramos de lípidos. Estos gramos, recuerden que les dije que tenemos que hacer la distribución, ¿no? Entonces, la distribución ya está aquí hecha. Y a esto, aquí está. Aquí donde dice esperado, 233 es lo que se obtuvo de acuerdo a la sustitución, ¿no? De lo que hicimos la regla de 3, de las kilocalorías por punto 60, que dimos 60% de carbohidratos, entre 4 nos dio 233. ¿Ok? Eso sería lo esperado. De proteínas nos dio 58 gramos. De igual manera, de las calorías totales por 15% de proteínas nos da 58 y de lípidos nos va a dar 43. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es que van a calcular las porciones, las raciones que debe de consumir el paciente. Aquí ya se hizo un cálculo y dice que aquí le dieron una porción de leche, leguminosas le dieron una porción, carne, queso, huevo, 4 porciones, cereales y tubérculos, 5 porciones, frutas, 6. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Un ejemplo, si es una porción, pues no modifica nada, es lo que me aporte un equivalente, pero si son 4 raciones de carne, queso y huevo, voy a multiplicar 4 por 7 y el resultado va a ser 28. Multiplico 4 por 5 y el resultado va a ser 20 y por eso me da estos gramos, ¿ok?
si le voy a dar 5 raciones de cereales y tubérculos al día, entonces este 5 lo voy a multiplicar por 15, por 2, y por eso me da 75 y me da 10. Las frutas, dice que le dio un total de 6 frutas al día. Aquí le dimos, ¿no? Entonces multiplico 6 por 15 y me va a dar 90. Las verduras le vamos a dar 4 porciones y de igual manera multiplico 4 por 4 porque me aporta 4 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas, lípidos no me aporta, queda en 0. ¿Okay? Y azúcares dice que le dio 2 raciones de azúcares, entonces multiplico 10 por 2 y me va a dar 20. Y de aceites y grasas dice que le dio 3 en el total. Este 3 pues se va a dividir, uno en desayuno, uno en comida y uno en cena. Entonces, como las grasas no me van a aportar ni carbohidratos ni proteínas, únicamente lípidos, pues multiplico 3 por 15 y me da 3 por 5 y me va a dar 15. ¿Okay? Este es el total entonces de los macronutrientes. Dice aquí desviación estándar más menos 5 gramos. Esto quiere decir que no me puede faltar ni me puedo pasar más de 5. Entonces, a la hora de hacer el total de carbohidratos, me va a dar un total de 233. Afortunadamente se logró cuadrar. De proteínas me da 63 gramos, pero dice que tengo hasta 58. No me paso más que 5. Estoy dentro del rango. Y de lípidos me da un total de 44 y debe de consumir 43 gramos. Esta es la distribución de los gramos. De esta manera lo vamos a hacer. Así vamos a elaborar el cuadro. No sé si ustedes ya revisaron su historia clínica, que ya les agregamos este cuadrito ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí ahora lo único que vamos a hacer ya es hacer la distribución de las raciones, ¿no? Y aquí hacemos la distribución. En este caso lo vamos a distribuir en 3 servicios, que es desayuno, comida y cena. Recuerdan que dimos leche, una porción. Entonces, en este caso lo ubicamos en el desayuno. Leguminosas, dimos una porción. En este caso lo vamos a ubicar en el desayuno. Y los 6 equivalentes de carne, queso y huevo, lo vamos a dividir, uno en el desayuno, 2 en la comida y uno en la cena. ¿Okay? Bien, si su apetito de mi paciente, de acuerdo al interrogatorio, dice que él es un deportista y tiene más apetito en la mañana, puedo cambiar 2 y le doy 2 en la mañana, una en la comida y una en la cena. ¿Ok? De cereales dice que le di 6 cereales al día, los dividimos 2 en el desayuno, 2 en la comida y 1 en la cena. Regularmente los cereales los vamos a ubicar más en desayuno y comida, y en la cena, pues la cena siempre la vamos a dejar más ligera, ¿no? Fruta dimos 6 al día, dimos 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Y de verduras igual, aquí se le dio 2 más en la comida, porque regularmente a la hora de la comida consideramos es cuando se consumen más las verduras. Le dimos aquí el desayuno y cena, ¿ok? Azúcares, uno nada más, como nada más aquí le dimos 2 porciones de azúcares, pues dividimos uno en el desayuno y uno en la comida, ¿ok? Y grasas, un equivalente en cada servicio de alimentos únicamente para cocinar el alimento, si es asado, si es al vapor, también le podemos agregar una cucharadita, o bien se le agrega la ensalada, o bien utilizamos otros alimentos y nada más va a ser un alimento hervido, le puedo agregar aguacate, si es atún, en agua le puedo agregar aguacate, le puedo agregar otro sustituto de grasa, no necesariamente la grasa para cocinar. Y aquí tenemos ya el menú. Estos son los 3 pasos que ustedes van a hacer para llegar al menú establecido. ¿Okay? En este caso pusimos de cena una ensalada de frutas, quesadillas y media taza aquí le incluimos
las verduras, ¿no? Y de esta manera queda la cena de este paciente. Aquí está la distribución. ¿Bien? Y estos son los pasos que vamos a hacer para, para las calorías. Ahora vamos a ver el porcentaje de adecuación. Tenemos otro ejemplo. Y el porcentaje de adecuación va a ser de la siguiente manera. Creo que ya pasé las diapositivas. A ver. Bueno, aquí tenemos entonces este ejemplo, la distribución, y otro ejemplo de cómo vamos a, este es de la de Harris Benedict, este es de un paciente con obesidad, pesa 80 kilos, y aquí tenemos las respuestas, ¿no? Esto ya lo hicieron ustedes. Ya hicieron el ejemplo, de todas maneras mañana vamos a retroalimentar con esto. Aquí tenemos la distribución de acuerdo a este ejemplo, 352 gramos de carbohidratos, ¿ok? Bueno, aquí la distribución en raciones y vamos a ver acerca del porcentaje de adecuación, que ustedes dicen que no hicieron su recordatorio de 24 horas, pero de esta manera lo vamos a hacer. Vayan ustedes copiando el cuadrito, así como ahorita hicimos la distribución de porciones, de esa misma manera. Vamos, así, este cuadrito es el que vamos a utilizar tanto para el recordatorio de 24 horas como para la distribución de raciones, el cálculo de raciones, ¿ok? Tómenle una foto o cópienla en su libreta, no sé. Este va a ser siempre la referencia que vamos a utilizar. ¿Okay? ¿Ya todos lo tienen? ¿Ya copiaron? Me falta Lica. Ya le están copiándole. Bueno. Ya lo mandamos al grupo para que avance. Perfecto. Ok, bueno. Ahora, con respecto al recordatorio de 24 horas, les comentaba, entonces aquí, ustedes van aquí el número de raciones, lo van a hacer igual, de la misma manera. Van a ustedes a ver en el total del día, ¿no? Por ejemplo, de un día antes, si consumieron leche, cuántas raciones, si consumieron carne, queso, huevo, cuántas raciones, y van haciendo lo mismo. Digamos que de leche consumieron 2 raciones, entonces aquí nada más le agregamos un paréntesis y le ponemos 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? 2, entonces multiplico 2 por 12, ¿cuánto me da? 24. Entonces, como tomé 2 porciones, 2 por 9, ¿cuánto me da? 18, ¿no? Y 2 por 4, ¿cuánto me da? 8. Y así vamos haciendo el consumo de un día antes. Así es como van a ir haciendo su recordatorio de 24 horas. ¿Sí quedó claro cómo lo van a hacer? Bueno. Ok. Una vez entonces que tengamos el recordatorio de 24 horas, ya vamos a hacer el porcentaje de adecuación. No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar hasta aquí. ¿Jóvenes?
¿Dudas, comentarios? Ajá. La fórmula, ¿cuál era? Disculpe. ¿La empírica? Sí. Es la que decíamos que es de 20 a 25 kilocalorías para pérdida de peso, de 25 a 30 para mantenimiento de peso y de 30 a 35 para ganancia de peso. Pero esas fórmulas las vamos a utilizar después en la segunda unidad o en la tercera, porque ya vamos a ver padecimientos crónicos. Ya encontré el porcentaje de adecuación. Eso ya lo habían copiado, ¿no? Ayer, eso estaba en la diapositiva de ayer. ¿Cuánto es lo adecuado en cuanto al porcentaje de adecuación? Es del 90 a 110% normal, ese menos de 90% de eficiencia y más de 110 exceso. Ahorita entonces la tarea que les va a quedar para el día de mañana, que mañana tenemos clínicas, es registrar, ya tener a la mano todo lo consumido de un día, para nada más mañana ya hacer el recordatorio de 24 horas, ¿ya? O sea, ya tener qué alimentos de todo un día establecido. Todo lo que se consume. Si comieron galletas, ¿qué más? Si consumieron refrescos embotellados, también los incluimos para hacer la sumatoria. Si regularmente ustedes tienen esos hábitos de consumirlos, por lo menos regularmente, entonces hay que incluirlo, ¿no? Para realmente saber cuántas kilocalorías consumen y para hacer una adecuada distribución. ¿Sí? Bueno, entonces también la cinta clínica, no sé si todos tienen en casa una cinta que puedan, para que mañana nos va a servir para saber la medición de circunferencias. Creo que sí, no todos han de tener una. Puede ser una cinta clínica o puede ser por motivos que ahorita pues estamos de descanso en la casa, pues pueden utilizar alguna otra cinta que sirve, que nos dé el resultado, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, que sería la próxima semana, ya vamos a ir viendo ya los tipos de dieta. Ya le envié a Luis la rúbrica de la unidad 2. No sé si tienen alguna duda, ya están organizados por equipos. Ya les envié qué dieta les toca a cada equipo exponer. Les mandé también la bibliografía. Pueden utilizar el libro de nutriología médica y también complementarlo con el de dietas normales y terapéuticas. Hay muchísima información ahí. ¿Ok? Entonces, mañana ya están organizados por equipos. Mañana nos veríamos todos los equipos, ya con su historia clínica y con su formato de asistencia, por favor, a las 10 de la mañana. Muchachos. Sí, no hay ningún problema. Entonces, nada más tendríamos que comparar la cantidad de lo que comimos con lo que deberíamos de comer, nada más, ¿no? Sí, sí. Pero ahorita ustedes ya obtuvieron su porcentaje de macronutrientes y con eso se va a comparar. De todas maneras, eso es lo que vamos a hacer mañana, es en la clínica. Ahorita nada más es como que una introducción para que ustedes sepan cómo se va a hacer. Y para mañana, entonces, nos veríamos a esa hora. Ya todos deben de tener su historia clínica. Y vamos a ir avanzando. Les comentaba, yo creo que en 2 miércoles, o mucho 3, por cada historia. La próxima semana nos va a tocar también, creo que es 14, miércoles 14. ¿Tienen clases ustedes todo el día de
el miércoles tienen clases aparte de, no tienen ninguna hora libre, de 10 a 12 les toca conmigo, pero aparte de eso, no, están ocupados. Porque si no, lo que pasa es que el próximo miércoles tenemos una actividad pendiente, pero es otra actividad en la escuela, entonces para ver si cambiamos el horario solo por ese día, o bien yo creo que le voy a pedir apoyo a Carlos, porque ese día no voy a poder estar con ustedes, porque tenemos un compromiso en la escuela. Entonces, por eso les preguntaba, si no para recorrer el horario, dar la clase más temprano o más tarde, porque ese día es día de clínicas, pues. 14. Ajá. Ah, bueno. Bueno, sí, no te preocupes. No, es que a partir del compromiso es a partir de las 11. Pero si no, no te preocupes.